Hola a todos. Bueno, pues aquí estoy yo de nuevo. Vamos a continuar en donde nos quedamos. Acabo de instalar el subsistema de Windows para Linux y esto tiene mucho que ver con este capítulo de virtualización. Por eso estoy abusando un poco de su confianza. Si ven mi navegador. Ok, perfecto. ¿Cómo funciona el subsistema de Windows para Linux? Y tiene mucho que ver con el capítulo. Lo que hizo originalmente, y estoy hablando de hace muchos años, seguramente ustedes se han de acordar, bueno, no lo creo, ya ahorita sí ya es historia vieja, olvido que ya estoy viejo. Eh, ¿Cómo fue que nació este gran emporio que es Microsoft? Bueno, Bill Gates, tercero, era un empresario que estaba en la comunidad de desarrolladores, en aquellos momentos de los hackers clásicos, donde Steve Wozniak estaba hackeando teléfonos y cosas por el estilo. Y de repente, bueno, y la única empresa realmente que se dedicaba a las computadoras de manera comercial, el gran corporativo malvado con el que todos se querían pelear, se llama IBM. IBM, International Business Machines en aquellos tiempos, generaba estos grandes servidores que eran los que se utilizaban primordialmente para corporativos, escuelas, centros de investigación, etcétera, etcétera. Y tenían la idea de generar una computadora personal. Entonces, IBM, que estaba acostumbrado a los fierros, lo que hacía siempre, y creo que fue parte del primer capítulo de este curso, pues te daba los fierros, te vendía el servidor, y el software lo consideraba como algo adicional, como un subproducto que inclusive no te lo cobraba y te lo dejaba repartir. Y tuvieron la buena idea por parte de IBM de que, bueno, ya es momento de que haya equipos de cómputo que no son tan poderosos como lo puede ser una computadora mainframe como lo tenían, pero que sí pudieran costar entre $1,000 y $2,000 y que pudieran estar en una casa, algo muy similar a un carro en las épocas de Henry Ford. La idea es bastante buena, de hecho, cambió la manera en cómo nosotros trabajamos y se acercó con una pequeña compañía llamada Microsoft, en donde estaba este señor Bill Gates. Lo que hizo IBM fue firmar un convenio para que Microsoft le proporcionara el sistema operativo a estas computadoras personales. El sistema operativo se llamaba DOS, Sistema Operativo de Disco. De hecho, era MS-DOS, MS2. Fue un éxito, como les comenté también anteriormente. IBM cometió el grave error de firmar un contrato de no exclusividad. Y entonces, una vez que salieron las especificaciones, y así se llamaban durante mucho tiempo, empezaron a salir clones de las computadoras personales de IBM. En algún tiempo, durante muchos años, se les conocía a las computadoras personales como IBM PC compatible. Entonces, a partir de la especificación de IBM, empezaron a salir diversos clones de diversos proveedores que hacían computadoras personales. ¿Y quién era el que les vendía? ¿Quién era el que les licenciaba el sistema operativo? Bueno, pues era Microsoft. Ahí fue donde empezó a crecer el emporio de Microsoft. La gente de IBM no entendió la manera en que trabajaba Microsoft en aquellos tiempos. Y entonces tuvieron otro proyecto. El proyecto empezó a funcionar porque un señor llamado, se me fue el nombre, Steve Jobs, creó una empresa llamada Apple y sacó sus primeras computadoras, primero la Apple IIe, que fue creación de Wozniak, y después sacó una línea de computadoras llamada Macintosh o Mac. Estas computadoras Mac tenían una interfaz gráfica y podían utilizar el mouse como un sistema apuntador. Ya conocerán la historia, de hecho les recomiendo una película que se llama Los Piratas de Silicon Valley. Digo, tiene dos o tres cosas que no son tan reales,
pero habla de la historia precisamente de cómo Bill Gates y Steve Jobs, pues durante algún tiempo compitieron y cómo se robaban ideas y cómo hacían sus cosas extrañas debajo de la mesa. Se las recomiendo mucho, es un poco de historia de cómo fue que nació todo este tipo de cosas. Y bueno, IBM quería competir con Apple, porque Apple les estaba empezando a dominar el mercado. Y bueno, ya saben cómo domina el mercado las Macs. Y trataron de desarrollar su dispositivo que tuviera una interfaz gráfica. Y hablaron con Microsoft. Empezaron a generar una tecnología o un sistema operativo llamado OS-2. Este es su logotipo. Fue el primer intento entre Microsoft e IBM para generar un sistema operativo que tuviera una interfaz gráfica. Lo que tampoco sabe IBM es que existía un laboratorio alterno con Microsoft que estaba generando una cosa llamada Windows, que era un sistema de ventanas. Empezaron con el desarrollo, empezaron a trabajar, y una de las características que tenía OS2 como uno de sus subsistemas, era un subsistema que emulaba instrucciones POSIX. Recuerdan ustedes también en los primeros capítulos que yo les hablaba de que POSIX es el estándar para los sistemas Unix. Esto significa que desde el principio, con OS2, estaba planeado que estos sistemas pudieran llamar comandos utilizando POSIX. 6 meses antes del lanzamiento de OS2, Microsoft lanza Windows de manera solitaria. Y entonces el mercado aplaudió, el mercado compró, el mercado licenció, e IBM se quedó solo con un sistema operativo que inclusive era técnicamente inferior a lo que estaban manejando con Windows. Buenos días, Héctor. Esta es la triste historia de lo que ocurrió hace algunas décadas con los sistemas operativos. Desde ese momento, desde aquel entonces, existía un subsistema que podía correr comandos de POSIX. Microsoft se volvió el director, creció, luego vino Steve Ballmer y también creció, pero tenían mucho odio con respecto a los sistemas Linux y a los sistemas Unix. Y no estoy hablando de otra manera más que de odio, no estoy hablando de otra cosa más que de no toleramos el software libre y no toleramos Linux. De hecho, por ahí Steve Ballmer decía que Linux era un virus y de que era comunista y el software libre y todo ese tipo de cosas. Y era una política corporativa desechar todo lo que oliera a Linux y a Unix. Y entonces este subsistema se quedó, desde aquellas épocas, estoy hablando de los 80s, 90s, se quedó dormitando dentro de todos los sistemas Windows. Cambia el liderazgo de Microsoft y entra Satya Nadella. Satya Nadella empezó a darse cuenta de que había muchas cosas que por esta visión tan restringida de la tecnología y tan cerrada, habían sido desperdiciadas. Una de estas tecnologías era este subsistema, que se llama WSL. ¿Y qué es lo que hace WSL? Que es una cosa interesantísima, porque no es virtualización. Es una capa que está entre el kernel de Windows y los binarios ejecutables de Linux. Como les había comentado, creo que a ustedes les había comentado, un binario es
una serie de instrucciones que están escritas en código ensamblador, en lenguaje máquina, que pueden ser procesadas por un kernel y a su vez enviadas al CPU para que puedan ser ejecutadas. Los binarios de Linux normalmente no funcionan dentro de Windows. ¿Por qué? Porque tienen cierta forma de compilarse los binarios para una plataforma y sobre todo para un sistema operativo. Sucede lo mismo. Ustedes no pueden tenerse binarios de Mac para instalarlos en Windows directamente. Lo que hace este subsistema es, sin necesidad de hacer absolutamente nada, ustedes pueden, a través de este subsistema, traducir las instrucciones de los binarios de Linux a instrucciones que son compatibles con el kernel de Windows. Es un traductor. Es un intérprete en tiempo real de instrucciones. Y entonces ustedes no tienen que compilar absolutamente nada. Los binarios que vienen de Red Hat, que vienen de Debian, que vienen de Canonical con Ubuntu, los pueden ejecutar sin mayores problemas dentro de una máquina Windows. Este subsistema lo hace así, nada más que hay un pequeño problema. Se llama subsistema para Linux, pero no contiene ningún kernel de Linux. Realmente lo que hay es un kernel de macOS, un kernel de Windows. Voy a instalar. Me voy a Store. Y si ustedes se van y buscan Ubuntu, les recomiendo que utilicen la que no dice 18.04, sino solamente Ubuntu. Y le dan a instalar. Entonces lo descarga, lo instala, tengo que hacer algunas cosas por ahí. Pero lo que estoy haciendo es traerme una colección de bibliotecas y binarios que yo puedo ejecutar desde una terminal. WSL me permite hacer estas traducciones, pero el problema es que no tiene el kernel. El kernel de Linux no existe en el subsistema. Aun cuando diga subsistema de Windows para Linux, en realidad no hay un kernel de Linux en la versión WSL. Recientemente, en mayo del año pasado, salió WSL2. WSL2 contiene una pequeña máquina virtual de Linux, en donde se halla un pequeño kernel. Si usted no tiene la versión de WSL, no van a poder utilizar contenedores dentro de este subsistema. ¿Por qué no los pueden utilizar? Porque no hay un kernel con cgroups. Y me tardé 15 minutos, pero esa es la respuesta a tu pregunta, Gerardo. La realidad es que el subsistema de Windows para Linux, en este momento, si tú tienes la versión 1.0, no maneja un kernel. Y igual sucede con System Control. System Control es el sistema de inicio primordial de un sistema Linux y es el que se comunica con el kernel. Tampoco tiene Systemd. Puedes ejecutar binarios, pero no tienes un sistema Linux. Tienes un sistema Windows que puede traducir las instrucciones de binarios de Linux. Y no, pero no tienes un sistema que haga todas las gestiones que hace Linux a bajo nivel. Tanto el kernel como systemd trabajan a bajo nivel. Lo que hace WSL es todas las operaciones de bajo nivel las hace Windows y únicamente pasa los binarios. Es tecnología apasionante y muy interesante. Muy pocos hablan de este tipo de cosas porque no las conocen y son muy valiosas, pero tienen ciertas restricciones. Por eso no tienes algunas de esas cosas. Déjenme ver cómo va. Voy a iniciarlo, voy a darlo de alta. Ahorita están viendo cómo instalo yo esto de Ubuntu. Y vamos a continuar. Mientras se instala, vamos a continuar con este capítulo. ¿Qué es virtualización?
¿Qué es la virtualización? Consiste en la gestión y utilización de recursos tanto de software como de hardware, con el objetivo de crear representaciones de equipos, servidores, redes e infraestructura de cómputo capaces de proveer funcionalidades idénticas a las de sus contrapartes físicas. Sí, Gerardo, en Windows cada ventana es una TTY. Ahorita regresamos aquí, déjame terminar esto y regresamos a WSL porque es bien interesante. Y es una excelente pregunta la que hiciste. Entonces, ¿cómo funciona la virtualización? Ya vimos los contenedores. Un contenedor no es otra cosa más que cambiar la raíz y el kernel, la memoria, los procesos, etcétera, son los mismos, pero restringidos con cgroups. Cuando nosotros hablamos de virtualización, hablamos de emular por completo un equipo de hardware. Y entonces, pues voy a hablar de uno de mis héroes, que es Alan Turing. Seguramente se acordarán de una película del código fantasma, no sé qué cosa, rompiendo el código, algo por el estilo. Este señor vivió por ahí de los principios del siglo XX. Desgraciadamente, pues lo trataron muy mal. Fue una de las personas que, si no una de las, el responsable de romper el código Enigma de los alemanes a través de equipos de cómputo. Fundó las bases de cómputo. Desafortunadamente, en aquellas épocas la homosexualidad no estaba muy bien vista, de hecho era delito en Inglaterra y a él lo condenaron por ser homosexual. Por ahí se dice que se suicidó comiendo una manzana que tenía cianuro y así terminó su vida. Pero fue uno de los más grandes matemáticos y sobre todo el padre de todo el cómputo moderno. Inclusive creó un concepto llamado máquina universal. Una máquina universal de Turing. O máquinas de Turing. ¿Cuál es el concepto de una máquina de Turing? ¿O qué era lo que nos decía, ¿cómo se llama? Alan Turing respecto a esto? Decía, todo tipo de operaciones computables, de hecho él también hizo junto con ay, se me fue el nombre, junto con Gödel, Turing y Alonso Church, crearon lo que se conoce como el teorema la teoría de la computabilidad. La teoría de la computabilidad nos dice que sí puede ser computado, que sí puede ser calculado y que no. Hay problemas que no son computables, que por más que metamos código, no son computables. Una computadora no lo puede resolver a través de una serie de pasos lógicos. Cuando nosotros veamos próximamente el tema de inteligencia artificial, vamos a ver cómo es que nosotros, los seres humanos, hemos empezado a trabajar con temas de estadística y aprendizaje, y en lugar de sacar una serie de pasos lógicos, tratamos nosotros a través de máquinas, de intuir. La intuición es un tema muy humano, pero vamos a dejarlo así. De intuir modelos, de desarrollar modelos a partir de experiencia. Lo que es la inteligencia artificial es permitirle a las computadoras aprender, no generar un programa, no seguir un paso lógico, sino aprender a través de patrones, de estos patrones sacar un modelo y reproducir el modelo de una manera que se apegue lo más posible a la realidad. ¿Por qué? Porque a veces no podemos hacer un programa respecto a algo. Podemos ver comportamientos y esos comportamientos generar el modelo, pero tenemos que utilizar algoritmos de aprendizaje para mejorar y afinar el modelo. Alan Turing nos decía, hay cosas que tú no puedes computar, tú no puedes hacer un programa que vaya sumando, restando, dividiendo, etcétera, moviendo memoria y te dé un resultado. Eso es la teoría de la computabilidad y junto con esto creó el concepto de algoritmo. El algoritmo son una serie de pasos lógicos que tienes tú que ejecutar para llegar a un objetivo.
Y aquí viene la parte interesante de las máquinas de Turing. Un algoritmo puede ser ejecutado de la misma manera en cualquier máquina de Turing, independiente del lenguaje de programación o la estructura de la máquina. Si es una máquina Turing, entonces puede emular a otra máquina Turing. Y este es el concepto primordial de la virtualización. ¿Qué nos dicen las máquinas universales de Turing? Cualquier sistema que funcione a partir de algoritmos o procesos lógicos, incluyendo circuitos lógicos, puede ser emulado dentro de una máquina de Turing. Esto que ven ustedes aquí, el hipervisor, es una máquina universal de Turing que está emulando a otro sistema. Esta es la teoría detrás de todo esto. Esta capacidad y esta noción de que nosotros podemos emular cualquier tipo de proceso que tenga una ejecución lógica, da por resultado que yo pueda emular procesadores, que yo pueda emular circuitos electrónicos, que yo pueda emular redes, y al final de cuentas se comporten de tal forma que otro software pueda correr sin mayores modificaciones. Eso es virtualización. ¿Sí queda claro? Aquí está, el matemático Alan Turing definió una máquina universal como un sistema capaz de emular por completo las funciones de otras máquinas universales. La virtualización se basa en el principio de máquinas universales de Turing. Gerardo, eso de Apple es una leyenda urbana. Por ahí decían que la manzana mordida de Apple era en honor a Alan Turing. No hay evidencia de eso. La verdad, algunos dicen que fue en honor a Newton, algo por el estilo. Por ahí hay un meme que dice que esa manzana tenía que ver con Turing. No estoy tan seguro. Entonces tómenlo como una leyenda urbana, pero no es verificable. Entonces, bueno, ¿qué tipo de virtualización tenemos? Nosotros podemos virtualizar máquinas. Y de hecho, no le voy a colocar bueno, sí, vamos a dejarlo así. Yo puedo virtualizar máquinas completas, o puedo utilizar contenedores. No es una virtualización completa, simple y sencillamente es un entorno restringido. Lo mismo hablamos de zonas y todo este tipo de cosas. Yo puedo virtualizar redes de comunicación. Esto es el negocio de Cisco. Yo puedo virtualizar almacenamiento y también puedo virtualizar aplicaciones. ¿Qué es lo que quiero virtualizar? De entrada, podemos virtualizar lo que nosotros querramos. Al sistema que contiene y gestiona los elementos virtualizados se les conoce como anfitrión o host. A los sistemas virtualizados dentro del anfitrión se le conoce como huésped o simple y sencillamente máquina virtual. Las máquinas virtuales son sistemas capaces de simular de forma simplificada pero eficaz a los componentes de memoria, procesador, dispositivos de entrada y salida, red, etcétera, etcétera, de una máquina física. ¿Qué significa esto? De que yo no y es una de las cosas que son muy valiosas de las máquinas virtuales. Yo puedo tener una máquina virtual en donde no voy a emular los 15,000 modelos de tarjetas de red, 3 o 4 tarjetas de red, ni tampoco los 5,000 modelos de tarjetas gráficas, 2 o 3 tarjetas gráficas que manejen VGA, ni tampoco voy a emular todos los dispositivos de almacenamiento. No, es solo un dispositivo de almacenamiento con 2 o 3 interfaces y párale de contar. Estoy simplificando a la mínima expresión como para que un sistema operativo pueda ser instalado de manera correcta. No me meto con implicaciones de configuraciones de hardware, ni los IRQs, ni nada.
hago una máquina virtual mínima, una máquina mínima, para que pueda trabajar el sistema operativo. Esta es una gran ventaja porque entonces también puedo simplificar el kernel, que es uno de los problemas que tengo con mis máquinas virtuales. Y por eso estoy a punto de cambiar a Debian. Cuando ustedes tienen distribuciones como puede ser Fedora o como puede ser Ubuntu, que están hechas para el escritorio, que están hechas para uso de las personas en sistemas que no se conocen, pues obviamente el kernel está configurado para detectar todo tipo de dispositivo y configurarlo de todas las maneras. Entonces tiene un kernel muy pesado. Si yo voy a utilizar una máquina virtual con recursos mínimos, ¿para qué tengo yo instalado el kernel de una impresora, el módulo de una impresora o el módulo de, ¿cómo se llama?, de una tarjeta de video NVIDIA? ¿O para qué estoy utilizando dentro del kernel dispositivos que no voy a utilizar jamás? A partir de este concepto yo puedo simplificar el kernel, puedo reconfigurarlo y crear algo mucho más pequeño. Y entonces, en lugar de que mi kernel sea de 200 megas, puede ser un kernel de unos 50, 70 megas. Pero tengo que tocar, tengo que configurarlo de tal manera de que todo esté reducido y solamente funcione para una máquina virtual. Eso es lo que yo hago. Cuando cocino las máquinas virtuales, procuro hacerlo a la mínima expresión y procuro dejar exclusivamente los componentes que voy a utilizar. Todo lo demás simple y sencillamente está ocupando espacio, porque no lo voy a utilizar jamás. Al final de cuentas, mi máquina virtual está más que restringida. ¿Queda claro el concepto de qué es una máquina virtual? Estoy emulando absolutamente todo para que un sistema operativo pueda instalarse y ejecutarse sin mayores modificaciones. Ahora, también existen tres tipos de virtualizaciones. La virtualización completa es cuando es posible emular desde el anfitrión todas las funcionalidades de tal forma que el sistema huésped puede ser ejecutado exactamente del mismo modo que en un sistema físico. Es decir, la misma imagen que yo utilizo para instalar Ubuntu, Debian o CentOS en una máquina física, lo voy a utilizar para instalarlo en una máquina virtual y el proceso va a ser idéntico. Esa es la virtualización completa. Existe la virtualización por hardware. Si ustedes recuerdan, cuando les mando la invitación a estos cursos, les pido que su equipo tenga habilitada la virtualización desde el BIOS. ¿Cómo cocinas una VM? Con mucha experiencia, Gerardo. Necesitas conocer muchos aspectos. Lo que yo hago es instalo una versión que descargo de Debian o de Ubuntu o de lo que sea. La instalo y empiezo a deshuesarla. Empiezo a quitarle aquellos componentes que no funcionan, le meto los componentes que estoy utilizando, instalo, por ejemplo, los servicios de Jupyter y luego exporto esa imagen para que ustedes la puedan traer. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la virtualización por hardware? Bueno, como ustedes pueden ver, los procesadores son de uso general. Tengo la CPU puedo meterle lo que sea. Puedo meterle que haga CAT, puedo hacer que conteste únicamente llamadas por Skype, puedo utilizarla solo para el navegador. Total. La CPU, la unidad central de procesos, genera operaciones de muchas variedades. Es un procesador genérico. La virtualización tiene ciertas características y sobre todo me permite acceder a ciertos recursos de manera más rápida si optimizo algunas operaciones. Los fabricantes como AMD y como Intel se dieron cuenta de que es necesario un chip adicional dentro de la motherboard para poder optimizar la virtualización. Y entonces tenemos, por ejemplo, BTX. BT-X.
BTX son una serie de instrucciones para el chip que viene en los procesadores Intel de gama media a alta para la virtualización. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo aquí? Déjenme ver. Esta máquina. Tengo un Core i7 8750H. Que este es uno de gama bastante alta. La serie H está hecha para aplicaciones corporativas. Tiene 6 núcleos, 12 hilos, esta es la frecuencia, etcétera, etcétera. Memoria, gráficas de procesador, expansión. Y aquí está. Si ustedes se fijan, aquí dice, voy a hacerlo más grande, Intel Virtualization Technology o BTX. ¿Qué es lo que hace BTX? Permite a una plataforma de hardware funcionar como múltiples plataformas virtuales. Ofrece gestión mejorada limitando el tiempo y el mantenimiento y la productividad, haciendo actividades de cómputo en particiones separadas. Entonces, este tipo de máquinas tienen en el motherboard un chip especial que me permite optimizar la virtualización, si no sería mucho más lenta. Sigue siendo software, pero este chip está diseñado para la virtualización. Y bueno, tenemos tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es BTX. De hecho, ¿dónde está? Tengo experimental, configuración. Vuelvo a traer el hipervisor. Y entonces ustedes ven aquí el sistema y dice aceleración. Dice BTX AMD-V, paginación anidada y para virtualización con KVM. Esto que estamos viendo aquí es como el hipervisor de VirtualBox puede funcionar. Soporta BTX y AMD-V. AMD-V es el chip de virtualización, pero de AMD. Es de estos procesadores, de los procesadores AMD. El hipervisor que utiliza Oracle en VirtualBox aprovecha estos procesadores y estos chips para optimizar la virtualización que realiza. ¿Cuál link? ¿El de Intel? Permítanme un momento. Les voy a pasar el link oficial de BTX. Y entonces aquí les dice qué es lo que hace BTX. Hay otra manera de virtualizar y es de donde entramos en problemas. Windows tiene su manera de virtualizar, sobre todo cuando ustedes tienen las versiones Pro de Windows 10. Se llama
Ay, ¿cómo se llama? Hyper-V. Los sistemas operativos también pueden tener sus sistemas de virtualización. Ahorita regresamos a Hyper-V. Hay otro concepto que se llama paravirtualización. Paravirtualización es una parte, es un tipo de virtualización en donde tienes que modificar un poco tu sistema operativo para que pueda utilizar todas las funcionalidades de la máquina virtual. Por ejemplo, en el caso de VirtualBox, y alguien me decía que tenía problemas con la USB. Si ustedes se van a VirtualBox, a VirtualBox y buscan Guest Additions, son una serie de herramientas y bibliotecas que ustedes pueden instalarle a su sistema operativo, que puede ser Windows, que puede ser Linux, inclusive creo que tiene Guest Add-ons para Mac, en donde extienden la funcionalidad. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un portapapeles compartido entre el anfitrión y el cliente. Esto es para virtualización. Para virtualización es bueno. En este momento sí le estoy indicando a la máquina virtual que efectivamente es una máquina virtual y que puede interoperar con el anfitrión de cierto modo. Esto implica modificaciones al kernel, esto implica también modificaciones a los entornos gráficos, muchas cosas que optimizan el uso. Y entonces, ahora sí, el sistema operativo está modificado para funcionar como si fuera una máquina virtual. ¿Está claro el tema de la paravirtualización, la virtualización por hardware y la virtualización completa? ¿No hay dudas aquí? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Hay un componente que se encarga de gestionar todo este tipo de cosas. Se llaman hipervisores. Anteriormente, y estoy hablando de las maquinotas de IBM, el hipervisor, y a lo mejor lo ven en las películas viejas, en donde tenían un cuarto lleno de foquitos que se prendían y se apagaban, y había una pequeña terminal en ese cuarto. Los data centers más modernos lo que tienen es una charola en donde sale una pequeña laptop y es la que se encarga de coordinar todas las actividades virtualizadas. Esa terminal, esa pequeña laptop, se conocía como hipervisor. Era un sistema que en los viejos tiempos era una máquina completa encargada de gestionar toda la virtualización de un sistema. Lo que hizo la computadora personal, lo que hizo Intel, lo que hizo Microsoft y todo esto, fue acercarnos a estas tecnologías que antes valían millones de dólares y, por ejemplo, ahora que lo hizo, y ahora son software de código abierto que no necesariamente tiene un costo y que en la mayoría de los casos es de descarga gratuita. Y entonces estamos hablando de que la tecnología es la misma, pero los costos y los recursos que requieren estas tecnologías han descendido dramáticamente. Anteriormente, y estoy hablando de no hace mucho, hace 20 años, tener virtualización en una máquina personal, pues le salía en 2,000, $3,000. De hecho, ese es el negocio ahí se me fue el nombre de esta compañía de virtualización. Ay, se me fue el nombre. Ustedes han de acordarse de esta compañía que sigue de VMware. Ese es el negocio de VMware. Pero este negocio se ha visto socavado porque ya la virtualización virtualización a través de herramientas de código abierto se ha vuelto mucho más accesible.
VMware todavía tiene mucho mercado, sobre todo cuando estamos hablando de grandes sistemas virtualizados, pero poco a poco está empezando a perder terreno con respecto a otras tecnologías. ¿Qué proyectos de hipervisores son los que se manejan en código abierto? Shen, que fue una gran promesa. Shen también es parte de la Linux Foundation y permite generar infraestructura como servicio. Este proyecto fue comprado, ay, no me acuerdo ahorita del nombre de la empresa, una que también hace entornos Windows para terminales tontas, por Citrix. Citrix compró el hipervisor, compró los derechos y entonces lo maneja y lo que hace es dar versiones recortadas de Shen. Anteriormente Shen era de código totalmente abierto, en donde había una comunidad que operaba y ahora Citrix es la dueña del hipervisor y entonces lo restringió un poco. Hay otro proyecto llamado KVM. Mientras que Shen es independiente de infraestructura, Shen se ejecuta desde antes inclusive de que entre el sistema operativo. Digamos que es un hipervisor que entra después del BIOS. KVM es Kernel Virtual Machine. Es un módulo del kernel de Linux que me permite la virtualización. Entonces va de nuevo. Shen coloca el hipervisor antes de que entre siquiera un sistema operativo. KVM es parte del kernel. Y entonces KVM solo va a funcionar en sistemas Linux. Shen puede funcionar para cualquier sistema. Luego tengo VirtualBox. VirtualBox es muy particular. VirtualBox no necesita bueno, aun cuando ustedes pueden hacer modificaciones al kernel, son modificaciones mínimas. Tiene sus propios módulos y sus propios binarios para que pueda utilizarse el kernel. De hecho, cuando ustedes instalaron VirtualBox, les pidió el sistema que reiniciara la máquina. ¿Por qué? Porque hace modificaciones al kernel para que pueda funcionar. Sin embargo, no viene por defecto dentro de ningún kernel. Es un proyecto totalmente aparte y se lleva bien con macOS, se lleva muy bien con Linux, es de código abierto y puede ser utilizado en múltiples plataformas. La intención de VirtualBox es generar un hipervisor que haga muy portables las tecnologías. Este funciona en muchas plataformas. También es código abierto. Y bueno, Oracle también les da su propia versión con binarios cerrados. Luego tenemos QEMU o QEMU. Este es un proyecto que nació hace mucho, mucho tiempo, de hecho inclusive antes que KVM o que VirtualBox, que me permiten a mí emular por software, no solamente una plataforma de sistema operativo, sino que permite inclusive emular procesadores. En el caso de KVM, en el caso de VirtualBox, yo voy a estar utilizando la plataforma en donde está mi sistema operativo. Si yo tengo VirtualBox en una máquina con x86 a 32 bits, lo único que voy a ejecutar son sistemas operativos x86 a 32 bits. En el caso de QEMU puede emular cualquier tipo de procesador. Entonces yo tengo mi máquina x86 a 64 bits y puedo emular ARM a 3264. Puedo emular PowerPC. Inclusive, se me fue el nombre. Puedo emular procesadores RISC. ¿Cuál es el problema que tiene QEMU?
y es independiente del procesador, no hace uso de estos chips avanzados. Todo es por software, todo está en la memoria utilizando la CPU. Entonces, aun cuando les da toda esta funcionalidad de emular prácticamente cualquier procesador, utiliza la CPU y QEMU es muy lento, muy, muy lento. Sí te lo emula, pero como tiene que hacer operaciones a través del CPU directamente, entonces va a ser mucho más lento que cualquiera de los otros hipervisores. Hay una combinación que es muy bonita, que es KVM QEMU. Y entonces lo que hacemos, si estamos utilizando la misma virtualización, KVM se encarga de las operaciones del kernel y QEMU se encarga de virtualizar todo lo demás. Está muy bonita, de hecho se vuelve óptima cuando nosotros queremos hacer cosas de muy bajo nivel. ¿Por qué? Porque puedo crear mis propios dispositivos con QEMU. Puedo programar mis propios dispositivos y le aviento las operaciones de virtualización a KVM. ¿Cómo se llama esta cosa que se usa para compuertas lógicas y que no tiene reloj? ¿Cómo se llaman? Ya me está fallando la memoria. ¿Cómo se llaman estos dispositivos que no tienen? Sí, no son los flip-flop, Héctor. Que los utilizan mucho en electrónica, precisamente para emular circuitos. En lugar de estar haciendo cablecitos, tienen estos procesadores. Se me fue el nombre. Déjenme me acuerdo. No, no son PICs. Déjenme me acuerdo. Denme un momentito. Déjenme me acuerdo perfectamente de este nombre. Es más, me voy al Express. Ahí es donde compro mis fierritos. Y de hecho tengo uno por aquí, nada más que se me olvidó el nombre. Tenemos los procesadores RISC 5. FPGA. Gracias, Héctor. FPGA. Estos sistemas que son FPGA son distintos a los procesadores que nosotros conocemos. De hecho, mucha gente en el Poli los utiliza sobre todo para los ingenieros electrónicos, porque en lugar de estar ustedes conectando cablecitos para hacer un circuito electrónico, utilizan estas placas y ustedes pueden emular prácticamente cualquier circuito electrónico, desde el más básico, desde un sistema de circuitos en serio o en paralelo, hasta todo un procesador. QEMU también puede emular FPGAs. Ya estamos hablando de cosas así que son bastante estrambóticas y chistosas, pero si ustedes estuvieran en el tema de ingeniería electrónica y estuvieran desarrollando su propio procesador, estarían utilizando QEMU y seguramente todos los circuitos los estarían emulando con un FPGA. Hasta ahí llega la virtualización. Ya hay placas que les permiten a ustedes emular. Si ustedes recuerdan o saben de electrónica, los circuitos no son otra cosa más que compuertas. Y entonces ustedes pueden programar las compuertas lógicas del procesador. Entonces, como dice aquí, puede emular una puerta lógica o un chip. ¿Te tocó hacerlo también en la universidad, Franklin? Sí, son maravillosos los FPGAs.
De hecho, yo creo que eso va a ser hasta el próximo año, cuando hable de Internet de las cosas, voy a hablar de cómo se programan los FPGAs. De hecho, trabajo mucho con los Spartan. Pero entonces ya tenemos que hablar de electrónica y tenemos que hablar de otras cosas que no están dentro de los alcances de los cursos que estoy haciendo. Esto es lo que sigue. Todavía no lo tengo ni siquiera en el mapa mental, pero eso es lo que viene cuando termine. Y bueno, tenemos una biblioteca, esta de aquí, que se llama LibVirt. Esta biblioteca la desarrolló Red Hat, que es una API de virtualización. Entonces, yo puedo generar código, generar programas y aplicaciones que aprovechen KVM y todo este tipo de herramientas y aventarme aplicaciones en C, en Perl o en Java para KVM, QEMU, Shen, Virtuoso, VMware, etcétera, 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 y crear aplicaciones que hagan uso de máquinas virtuales. Los Spartan son muy buenos, Héctor, la verdad, para aprender son excelentes los Spartan. Como pueden ver, también, además de comprar libros, compro muchos fierritos y cosas así. Me divierto bastante en mi casa. Y además de esto, yo tengo los gestores de máquinas virtuales. ¿Qué es un gestor de máquina virtual? Es un sistema. ¿Se acuerdan ustedes que yo hablaba de orquestación de contenedores y que era Kubernetes? En el caso de la virtualización, yo no tengo precisamente orquestadores, sino gestores. Y entonces, por ejemplo, tengo Ovirt, que lo que hace es gestionarme diversas máquinas virtuales. Tengo Archipel. Ay, ya no está. ¿Cómo es posible? A veces los proyectos mueren, ¿eh? ¿Cómo creen? ¡Sas! Ya no está Archipel. ¿Dónde está? Miren, aquí, por ejemplo, la gente de KBM tiene toda una lista de gestores. Híjole, ahora sí me sentí viejito, no está Archipel. No, pues no está. Sí, también tiene la liga Bueno, ya murió el proyecto, qué tristeza. Era bueno. Tengo Bird Manager, espero que este sí todavía exista. Qué horror, qué tristeza. Me da mucha tristeza cuando los proyectos fallan. Bueno, dejan de existir, no fallan. Pues tampoco está jalando, ¿eh? Ahí va, ahí va. En OpenHub. Ah, ok, gracias. Tenemos Archipel y tenemos otro que es el que yo utilizo. Aquí sí voy a hablar de un secreto de negocios y tú lo sabes, Héctor. En mi dependencia utilizamos Proxmox. Hace algunos años traté de meter OpenStack dentro de mi data center y la verdad estaba demasiado grande y complicado como para el data center que tiene unos cuantos servidores. Proxmox, sin embargo, y este sí se los recomiendo mucho, me permite tener, yo calculo que ahorita debemos de tener como 80 máquinas virtuales que están siendo administradas de manera unificada por Proxmox. Entonces tengo SUSE, tengo Red Hat, tengo Debian, etcétera, 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 todas en las plataformas Intel y tengo un panel de control. En el panel de control tengo mis diversas máquinas virtuales y todas estas máquinas virtuales
son gestionadas por Proxmox. ¿Por qué estoy diciendo que Proxmox y estas herramientas son gestores y no son orquestadores? Porque las máquinas virtuales fueron diseñadas para persistir. Solamente si ocurre una catástrofe o hay alguna operación de administración, es cuando se terminan las máquinas virtuales. Una máquina virtual, como los servidores tradicionales, están diseñados para funcionar constantemente. Entonces, yo no necesito tener especial interés, bueno, obviamente necesito que haya instrumentación, pero yo no necesito revisar la salud de cada máquina cada 5 segundos. Los orquestadores fueron diseñados primordialmente para máquinas que fueron diseñadas para ser efímeras, cumplir su misión y cerrarse. La diferencia entre un orquestador y un gestor es que el gestor lo que hace son operaciones administrativas normales. El orquestador se encarga de toda la vida de un ecosistema de contenedores. No sé si queda clara la diferencia. Va de nuevo. Cuando yo hablo de Proxmox o de Overt y de todas estas herramientas, es un sistema de administración en donde tú ves tus máquinas virtuales, cómo están funcionando, cuántos CPUs están corriendo, la memoria que estás utilizando, y única y sencillamente haces operaciones administrativas. Es un hecho que la máquina virtual va a correr constantemente. No está programada para que termine la ejecución y se cierre. Y entonces, si algo falla, tú tienes la oportunidad de a través de una terminal o a través de Secure Shell, meterte a la máquina virtual y arreglar lo que está ocurriendo. En el caso de los contenedores son efímeros. Esa es la naturaleza de los contenedores. Un contenedor fue hecho para apagarse tan pronto como cumpliera su misión. Si un contenedor se apaga antes de tiempo o no está funcionando, lo que hace un orquestador es, bueno, si se apagó y lo necesito, lo vuelvo a levantar. Si no está respondiendo, lo desecho y lo sustituyo. El orquestador se encarga no solo de labores administrativas, sino de la gestión completa del ciclo de vida de un contenedor. Un contenedor inicia, ejecuta su función y se apaga. Las máquinas virtuales se inician y no se apagan. Las máquinas virtuales teóricamente no tienen un ciclo de vida, los contenedores sí. Algo así como la jerarquización, Gerardo. Al final de cuentas, el orquestador es el que va a estar encargado de prender y apagar los contenedores. Una máquina, un gestor de máquinas virtuales va a administrar los servidores y solo en casos muy particulares los va a apagar. Con las máquinas virtuales, los casos de apagar una máquina son demasiado específicos. En el caso de los contenedores, apagar un contenedor es algo de todos los días y todo el tiempo. Ahorita van a escuchar un poco de ruido, mis copilotas van a comer, pero bueno, vamos a continuar. Ahora bien, vamos a ponerle una capa más ¿cómo se llama?, de complejidad. Además de los gestores, yo tengo aprovisionadores de máquinas virtuales. ¿Qué significa esto? De que yo puedo, a través de un programa, ejecutar la creación de máquinas virtuales. Y ahí es en donde viene Vagrant. Vagrant, que de hecho me encanta, es un gestor de máquinas virtuales automatizado. De hecho, Docker le copió muchas cosas a Vagrant. Vagrant empezó un poco antes, es más, vamos a ver. Vagrant empezó en 2010. Y Docker
Empezó en 2013. Hay 3 años de diferencia. Vagrant fue creado por una empresa llamada HashiCorp y las operaciones que ustedes pueden hacer con Docker las hace Vagrant, nada más que con máquinas virtuales. Docker le copió el estilo a Vagrant. Y entonces eso de Docker Run y tener el Dockerfile y cosas así, por ejemplo, Docker tiene una cosa llamada Vagrant File, que es algo muy similar al Dockerfile, en donde ustedes tienen una imagen de máquina virtual y pueden ejecutar ciertos comandos para configurar la máquina virtual. Vagrant, si ustedes quieren aprovisionar máquinas virtuales, ¿qué significa aprovisionar? Yo puedo tener una máquina virtual con Red Hat tradicional y quiero que utilice Nginx. Las operaciones que yo hago es, bueno, inicio la máquina virtual, actualizo mis repositorios de software, instalo el software, configuro el software y expongo ciertos puertos. Esto es una serie de pasos. Estos pasos están en un lenguaje particular. En este caso, Vagrant tiene su propio conjunto de instrucciones con el que ustedes van a configurar todo esto. Lo mismo sucede con Docker. De manera similar, tanto Vagrant como Docker van a configurar un sistema a partir de una imagen base. Y con esto, ustedes van a poder proveer un entorno similar para todos los desarrolladores. El objetivo de Vagrant y de Docker es presentar entornos unificados a todas las personas dentro de una organización. Con Vagrant y con Docker, ya es un pretexto, el pretexto de funcionaba en mi máquina deja de existir porque tu máquina es exactamente el mismo entorno que tienes en producción. Es más, ya en este momento, ya es práctica común cuando estamos hablando de temas de DevOps, en donde tú no subes los binarios, sino que subes la máquina virtual y lo único que vas, o el contenedor, y lo único que tienes que hacer es aumentarle recursos. Mientras que en mi laptop funcionaba con un procesador y con 16 GB de RAM, lo mando a producción y entonces, utilizando ciertas herramientas, te mando 16 procesadores y 256 GB en RAM, pero el entorno es el mismo. Tienes las mismas bibliotecas, tienes las mismas configuraciones, tienes absolutamente todo igual a como lo tenía tu desarrollador. Le tomo una foto a lo que mi desarrollador tenía en su sistema y esa foto es lo que yo voy a colocar, una de dos, o en pruebas o en producción. Eso es Vagrant. Y bueno, ya que estamos hablando de clusters, y entonces nosotros necesitamos consolidar infraestructura, tenemos OpenStack. OpenStack es un proyecto que consolida no uno, sino decenas de data centers, cientos de computadoras, y al final lo que le ofrece a los clientes son pedacitos de esta infraestructura. Déjenme cerrar algunas cosas. Apache Mesos. Este es un hijo de, ¿cómo se llama? Es un hijo de, ay, se me fue el nombre de este proyecto, es para Big Data, de Hadoop. ¿Qué es lo que hace Hadoop originalmente? Hadoop tiene 3 componentes. Tiene HDFS, tiene el orquestador y tiene también, bueno, también se le conoce como scheduler y tiene también el componente de operaciones que se llama MapReduce. Lo que hace Hadoop es consolidar toda la infraestructura de un data center para realizar operaciones con grandes cantidades de datos. Cuando hablamos de Big Data, es cuando tenemos flujos de datos que no pueden ser procesados por una sola máquina. Porque son muy grandes, porque no están estructurados, por lo que sea, porque son máquinas relativamente pequeñas. Y ahorita estamos hablando de máquinas que pueden tener hasta 1 tera de RAM. Cuando tenemos flujos de datos que no pueden ser procesados por una sola máquina, es cuando entra Big Data y cuando entra Hadoop. Hadoop consolida todos los recursos,
toda la memoria, todos los procesadores, todo el almacenamiento de un centro de datos para una operación. Eso es como funciona, eso es Hadoop. Mesos, lo que hace es algo similar. Apache Mesos lo que hace es consolido absolutamente todos los recursos de un clúster de cómputo, lo vuelve una computadora gigante, y en esa computadora gigante yo puedo utilizar, por ejemplo, contenedores. Y entonces tengo una gran computadora conformada por todo un sistema gigantesco de servidores, pero que se ven como una sola. La filosofía de OpenStack es consolido y genero máquinas virtuales y te doy pedacitos de computadora. Y lo que hace Mesos es genero una computadora gigante y te doy contenedores. ¿Qué es lo que prefieren hacer ustedes? Y bueno, tenemos Cluster Lab. Bueno, ¿cómo se llama? Que ya le piqué. Déjenme colocarme en Mesos. Creo que ya también se fusionaron. No, aquí está, creo que tengo mala liga. Sí. Mesos fue desarrollado por la Fundación Apache. Hadoop también es de la Fundación Apache. Y entonces lo que dice es un conjunto, es una colección de recursos en un solo punto. Es una computadorzota grandotota hecha de computadoras cada vez más chiquitas, de computadoras chicas. Eso es Mesos. Y ahora sí tenemos Cluster Labs, que es otro proyecto similar, en donde genera un clúster y un stack. Digamos que esta es la competencia de OpenStack. Y tenemos OpenNebula. Que hace lo mismo. Combina VMware y KVM y les da contenedores. El XD les permite utilizar contenedores. Ustedes van a utilizar este tipo de herramientas cuando tienen clusters de computadores. Héctor Omar, Ubuntu Metal as a Service. Bueno, a ver, déjenme les comento un poco sobre OpenStack. OpenStack es un sistema de administración de datacenters. Y entonces las modalidades en las que ustedes pueden ofrecer servicios son múltiples. Puedo yo darte máquinas virtuales o asignarte un servidor. OpenStack maneja ambas modalidades. ¿Quieres una máquina virtual? Está bien. De los recursos que yo tengo, te asigno estos recursos en particular. Tú no sabes dónde vive tu recurso y tú accedes a él y yo me encargo de que no se caiga. Entonces, si falla la máquina en donde está la máquina virtual, tengo otra y restablezco el servicio ahí. Pero también te puedo dar el servicio que se conoce como bare metal, o sea, metal puro. Y entonces OpenStack te permite también asignar una computadora física a un cliente en particular. OpenStack es un gran gestor. Dime qué es lo que quieres y yo te lo voy a proveer. OpenStack te puede virtualizar una máquina para bases de datos, te puede dar servicios de autenticación, te puede dar servicios de virtualización o te puede proveer de máquinas físicas conforme tú lo vayas queriendo. Entonces, la respuesta, Héctor, es esa. También OpenStack tiene la capacidad de asignar máquinas físicas. Lo importante de OpenStack es que puede gestionar de manera unificada un clúster de decenas o cientos de computadoras. ¿Quién fue? OpenStack es un proyecto creado por la NASA. ¿Y cómo se llama? Creo que es Blue Ocean. No, ¿cómo se llama este proveedor de hosting, que es enorme, que está en Texas? DigitalOcean, gracias, Omar.
NASA OpenStack fue una iniciativa entre la NASA, que fue la que creó todo el sistema de archivos llamado Swift, para manejo de grandes volúmenes de datos, y todos los demás componentes fueron desarrollados por DigitalOcean. Y la intención de OpenStack fue facilitarle a los administradores de grandes clústeres, y estoy hablando no de una pequeña dependencia de la UNAM. Estoy hablando de uno de los principales proveedores de servicios de hosting en el mundo. De ese tamaño, estamos hablando que es la infraestructura que puede manejar OpenStack. Si tú lo utilizas para hacer servidores, a lo mejor no te va a servir, que fue el caso que yo tuve dentro de mi dependencia. Es demasiado grande. Pero si yo tengo decenas o cientos de servidores, entonces voy a utilizar OpenStack. Y bueno, tenemos otros temas. Todo esto, de esto, es únicamente cuando nosotros estamos virtualizando máquinas. Pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo virtualizar redes. Les hablaba de los puentes, de los switches, de DHCP, etcétera, etcétera. Linux, desde que nació, cuenta con Linux Bridge. Linux Bridge es un emulador precisamente de un puente y de un switch. Linux, desde que nació, y de hecho nació para eso, también fue hecho para ruteadores, puede emular todos los componentes de un switch físico de red. Entonces ustedes pueden crear redes dentro de un sistema operativo sin necesidad de conectar un solo cable. A partir de Linux Bridge vienen otros proyectos como otro llamado OpenVSwitch. Se los voy a colocar en el chat. En donde no solamente es un puente, no solamente manda los paquetes a través del puente, sino que además funciona como un switch. Y entonces yo puedo manejar distintos segmentos de red dentro de la misma máquina. Puedo tener dentro del mismo servidor varias máquinas virtuales y cada máquina virtual va a pertenecer a un segmento de red distinto. Y lo que va a hacer OpenVSwitch es permitirme o no hacer que estas redes se vean unas a las otras o que salgan al Internet en general. No voy a meterme al tema de las VLANs ni todo este tipo de cosas, pero lo que ustedes pueden hacer son redes locales virtuales. Y a partir de aquí creo que está el proyecto OpenSwan, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. No, este no es OpenSwan, es otro proyecto. Bueno, hay muchos otros proyectos que me permiten a mí generar redes locales dentro de entornos virtualizados. A esto se le conoce como SDN, Software Defined Network. Y entonces hablamos del plano de que tiene tres planos: el plano de datos, el plano de control y el plano de administración. No voy a hablar demasiado de ellos. Y tengo un protocolo a partir del cual se generan la mayor parte de los proyectos de SDN. Esto es cuando yo dentro de una máquina quiero virtualizar recursos de red. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene la parte interesante. Y ahí es en donde Cisco les digo que está haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué pasa? Si yo tengo un montón de switches y ruteadores y tengo una infraestructura enorme de red, irme switch por switch y configurar cada uno de ellos y hacer todo esto es complicado. Y entonces se le ocurrió a mucha gente proveedora de servicios de red hacer algo muy similar que lo que ocurre con OpenStack.
Y se creó el concepto de NFV, virtualización de la función de red, que tiene tres componentes. Funciones de red virtualizada, que se conoce como BNF. Una cosa es NFV y otra BNF. Infraestructura de funciones de red virtualizada. BNF consolida todos los switches y routers de un sitio. NFVI me permite gestionar todos estos recursos. Y luego tengo un framework de administración y orquestación. Lo mismo que con OpenStack, consolido todos los switches, routers y comunicaciones de un data center y los administro de manera virtualizada. ¿Alguno de ustedes había escuchado de SDN y NFV? Este es un gran secreto, hay muchísimo dinero dentro de esto, porque esta es la parte que le falta normalmente a todos. Bueno, ya tengo la máquina virtual, ahora cómo la conecto, cómo genero el cluster, cómo hago que múltiples redes se comuniquen, cómo le hago para que si yo ya tengo mis switches, los unifico y los puedo utilizar. Todo esto es de código abierto. De este viene un curso a finales de año. Y luego tengo lo que se conoce como almacenamiento definido por software. Y seguramente de estos han escuchado, del proyecto Ceph. Hablamos anteriormente de los arreglos de disco que eran RAID. Ceph hace algo muy similar, pero lo hace a través de software. Entonces, toda su infraestructura de almacenamiento la consolida y entonces ustedes pueden tener diversas configuraciones muy similares a RAID y garantizan que siempre van a tener los datos correctamente almacenados y que si uno de los discos falla, la información está replicada en los otros discos. Tenemos GlusterFS, que es un sistema desarrollado precisamente para funcionar dentro de una red. Seguramente han escuchado de las NAS y de las SAN, que son los sistemas de almacenamiento en red. Gluster consolida estos sistemas en red. Y tenemos HDFS, que es el sistema de archivos de Hadoop. No, Harley Davidson no. Les voy a colocar la liga. HDFS es el sistema que utiliza Hadoop. Hadoop hace, una de las ventajas que tiene Hadoop es que no corre riesgos. Consume muchísimos recursos, pero no corre riesgos. HDFS requiere al menos tres servidores de almacenamiento. La información, por lo general, se almacena por triplicado. Y ustedes van a tener particiones de datos en uno y otro servidor. Siempre la misma información va a estar en al menos dos servidores. Si uno de los servidores se cae, ustedes pueden reconstruir el resto de la información a partir de los otros dos servidores. Y entonces ustedes van a poder tener operaciones masivas de datos sin pérdidas de información utilizando HDFS. Lo que ustedes hacen es consolidar toda esta infraestructura y el sistema solamente va a haber un solo sistema de archivos. Creo que les comenté a ustedes, no se los había comentado. Anteriormente yo daba cursos de Hadoop y de Big Data. El problema es que es carísimo y yo creo que Hadoop es tecnología que ya está prácticamente muerta. ¿Qué es lo que sigue? Sigue Spark y lo único que sobrevivió de Hadoop fue HDFS. De hecho, si ustedes se fijan, ya prácticamente nadie habla de Hadoop. Hablan de Spark para Big Data, pero Hadoop se está quedando muy rezagado. Hace 5 o 6 años hubo una inversión muy fuerte de muchas empresas hacia Hadoop
y en lo particular yo considero que es una inversión que se perdió. ¿Por qué? Porque la tecnología avanzó más rápido que la solución y Hadoop se quedó muy rezagado. Omar, conocí una empresa británica que hace análisis en tiempo real de Big Data con Hadoop para un operador de celulares del Reino Unido. Sí, de hecho, pues ya existe la inversión, lo vas a utilizar, pero al final de cuentas existen herramientas que hacen las mismas operaciones de manera optimizada y lo único que vale la pena realmente de Hadoop es HDFS. Y sobre HDFS puedes montar, por ejemplo, Spark. Y entonces haces operaciones de análisis de datos mucho más avanzadas. Quizá el scheduler también de Hadoop sea bueno. Todo lo demás realmente no. MapReduce no es tan eficiente como pudiera pensarse. Entonces, bueno, déjenme regresar. Y bueno, ¿para qué hacemos qué aplicaciones tienen las virtualización? Consolidación de recursos, utilizamos respaldo, recuperación de desastres, alta disponibilidad, seguridad informática, DevOps y cómputo en la nube. Esta es la aplicación comúnmente que hacemos para la virtualización. Yo tengo que dar la conferencia a las 11:30. Vamos a dejarlo aquí porque viene otro tema también bastante pesado. Y mañana vamos a continuar y lo vamos a hacer hasta morir. Yo calculo que va a ser una sesión de 2 horas y media, 3 horas, para ya terminar todos los temas, pero vale la pena hablar de virtualización de manera extendida y hablar de estos temas. Normalmente es muy difícil que encuentren a alguien que hable tan a fondo de virtualización en un solo curso y en un solo capítulo. No sé si tengan dudas. A ver, Gerardo, ¿es posible clonar un móvil? Sí, de hecho tú puedes, más que clonar, tú puedes emular un móvil y bueno, la información al final son datos que puedes mover. Sí es posible, Gerardo. Tú puedes, de hecho, cuando ustedes utilizan Android Studio, Android Studio les permite a ustedes emular diversos dispositivos. Lo descargan y le dice, oye, ¿en qué dispositivo quieres ejecutar el APK que acabas de utilizar? Y entonces dices, no, pues quiero en uno que tenga Android versión, no sé, 7.2 y que tenga estas características de pantalla y que ¿cómo se llama? Y que sea táctil, etcétera, etcétera. Y entonces tú tienes un entorno de pruebas en donde estás emulando un dispositivo. Aquí ustedes pueden ver cómo está haciendo la emulación y les dice cómo se ve. Aquí está. Este es el emulador. Se los voy a colocar también en el chat. Y si puedes emularlo, puedes clonarlo. No, Gerardo, APT lo vamos a ver, de hecho es el siguiente capítulo, paquetes de software. De hecho, aquí vamos a trabajar tanto con los archivos .dev como con los RPM. Los RPM los vamos a ejecutar desde un contenedor. Los que utilizamos con .dev, que son los APT, van a ser directamente desde esta máquina virtual. Entonces, el siguiente capítulo es justamente de APT. Y bueno, lo dejamos aquí. Empezamos mañana con paquetes de software. Vemos fecha, hora y temporizadores muy rápidamente. Y conceptos de seguridad básica. Este es únicamente enunciativo. Solamente 23 y 24 son con código. Para levantar el servicio de Docker lo puedo hacer virtualizado.
Gerardo, qué buena pregunta. ¿Qué versión de Windows tienes? 10 Pro, perfecto. Docker tiene dos versiones, que una es Docker Desktop, que tú puedes descargar, te voy a colocar la liga, y con eso tú puedes tener tu contenedor en un equipo Windows 10 Pro. Utiliza Hyper-V. Hyper-V a veces se lleva mal con VirtualBox. Tú no estás utilizando VirtualBox, estás utilizándolo directo desde WSL. Entonces, sí puedes utilizar y descargar Docker Desktop. Hay otra herramienta que se llama Docker Toolbox, que está bien escondida. Aquí hay una diferenciación importante. Docker, como yo les comentaba, lo que hizo, el gran campanazo que dio, es que pasó los contenedores del mundo de Unix y Linux y lo pudo mover al mundo de Windows. Lo que hizo en primera instancia es generar una máquina virtual con VirtualBox, conectarla y utilizar los contenedores en esta máquina. Después, Windows invirtió y lo que hizo fue generar su propia infraestructura de virtualización directamente y de manera nativa en Windows. Pero esto requiere Hyper-V, que es el hipervisor de Windows. Hyper-V solamente funciona en Windows 10 Pro para arriba. Si ustedes tienen la versión Home de Windows, no van a poder utilizar Docker Desktop. Rafael, ¿cómo trabaja Oracle en la nube cuando se contrata su servicio? Utiliza OpenStack. De hecho, Oracle fue uno de los últimos que se metió a OpenStack y sus servicios virtualizados normalmente los utiliza por medio de OpenStack. Al final de cuentas, los grandes proveedores están utilizando primordialmente OpenStack para eso. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Sí les puse la dirección de Toolbox. No, sí les voy a colocar. Docker Toolbox lo que contiene es una máquina virtual que funciona con VirtualBox que se conecta y entonces pueden tener ustedes los comandos de Docker. El problema, a ver aquí en Windows, es que el instalador está bien escondido. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Son bien chistosos aquí la gente de Docker porque les dice cómo hacerlo, pero no les dice dónde se encuentra el binario para el instalador. Ah, aquí está. Aquí están las versiones más recientes de Docker Toolbox. Si no tienen ustedes una versión Windows 10 Pro o están utilizando VirtualBox, yo les recomiendo que utilicen Docker Toolbox. ¿Ok? Bueno, entonces los dejamos aquí y pues están cordialmente invitados. Les paso nuevamente la liga. ¿Qué es Talent Dev.
Gracias. Developerland.tv y nos vemos a las 11:30. Bueno, pues muchas gracias y bueno, esta es nuestra penúltima sesión. Mañana vemos los últimos temas y es hasta morir. Gracias y hasta mañana.